Hola, ¿qué tal? Buen día. Primero que nada, desearles a todas y a todos ustedes un feliz 2023. Su amigo Susano García García, iniciando en este enero desde la República Mexicana, un gran saludo al doctor Alberto Velázquez López en la Universidad de Las Tunas, quien, pues gracias a él retomamos este programa de Susano Discurso, que es en nuestra plataforma en las redes sociales por la que nos vamos a estar comunicando. En esta cátedra de cultura científica que la propia Universidad de Las Tunas, allá en Cuba, está impulsando para iniciar este 26 de enero con el Taller Internacional de Oratoria Académica, nos ha permitido el propio doctor Alberto comentar un poco los aspectos que en el discurso académico van a lograr tener las y los participantes en este Taller Internacional de Oratoria. Déjenme decirles que para iniciar un discurso, la parte inicial que le conocemos con el nombre de exordio, con X, exordio, dícese de el inicio de la parte estructural de un discurso, llámese político, académico, científico y de algunas otras expresiones que se utilizan dentro de la oratoria, incluso la forense, la jurídica. El exordio es esa parte en la que nosotros debemos de presentar, primero que nada, quiénes somos. Es una parte elemental que necesitamos nosotros registrar, decir quién es el que lo expresa. Soy Susano García. El iniciar con el soy, el hablar en primera persona, tiene que conectar con esa idea principal que queremos nosotros enviar hacia nuestro público auditorio. En El arte de la guerra para hablar en público, que es el libro que recientemente escribimos, sugiero la expresión de público auditorio, es decir, a quién nos dirigimos, y hay diferentes públicos auditorios que son los que nos escuchan, que son los que recepcionan lo que nosotros queremos decirle. Entonces, la primera parte del exordio debe de ser, si no tenemos un presentador, es decir, no hubo alguien que nos antecediera para decir el maestro fulano de tal es quien viene de y para, entonces tendríamos que hacerlo en primera persona. El decir Susano García García, de dónde vengo, y ahí vienen elementos importantes que deberán tener anotación en el caso de la oratoria académica, que tiene que ver con el quién es, el quién, el de dónde, el cómo se va a presentar o el qué va a presentar, en este caso la exposición del nombre, llámese del discurso, de la cátedra, de la conferencia o bien de la expresión que tiene en la materia en ese día de su exposición. Por ello va a ser importante tener la forma de atrapar, que en el exordio viene con una emoción fuerte. Puede decir, por ejemplo, hoy aquí en México hace frío, hace mucho frío, entonces puede venir con una expresión fuerte. Si nos ponemos de pie, nos ponemos en pie y podemos decir, compañeras y compañeros. En la oratoria académica, el volumen, el uso del volumen, quizá no sea, a menos que sea un auditorio bastante amplio, que no tengamos el uso del micrófono, es como podemos tener expresiones con una emoción fuerte, con llamar la atención con lo que tenemos. Hay también la posibilidad de hacer referencias a acontecimientos, es decir, algo que nos va a ayudar a iniciar nuestro discurso, llámese en la redacción o en la improvisación. Porque hay que diferenciar, si nosotros tenemos un discurso que previamente podemos preparar, pues obviamente debemos analizar qué día se va a pronunciar para hacer referencia de un acontecimiento académico, histórico, que tenga que ver con esa fecha, es decir, una efeméride que tiene que ver con esta parte. Entonces, esto nos ayuda también en hechos históricos, como una remembranza para atrapar la atención. Puede tener también algo que nos llame la atención en el exordio, una estadística importante, ¿sí? Por decirlo, en la Universidad de Las Tunas, que alberga en sus instalaciones a la región, en fin, una estadística que le pueda dar un antecedente al tema que vamos a hablar. Si vamos a hablar, por ejemplo, de cuestiones de pandemia, bueno, decir cuál es el número impactante de la estadística que tiene de enfermos o de fallecidos a través de esta pandemia. Un dato que nos pueda atrapar a poner atención sobre lo que vamos a aprender. Puede ser una anécdota, ¿sí? La anécdota, poniendo el ejemplo de la pandemia, hacer referencia a, desde el pasado 19 de marzo del 2019, recuerdo que a las 10 de la mañana estábamos en clase, es decir, referenciar una anécdota con una fecha histórica, pero que también tenga que ver con el tema de lo que hayamos vivido. Eso hace una conexión directa, que eso es algo muy importante a la hora de presentarnos.
es decir, lograr la conexión con el público auditorio para que obviamente sepan quiénes somos, de qué vamos a hablar, porque la comunicación efectiva del discurso académico es muy importante que sepa la audiencia de qué se está hablando. Seguramente les ha ocurrido que llegan a una cátedra, a una exposición, y dicen, oye, ¿de qué están hablando? Y le da muchas vueltas el expositor sin saber exactamente cuál es el tema. Entonces, ojo, es muy importante enunciar de qué trata nuestro discurso, ¿sí? Y obviamente involucrar a la audiencia con esa expresión que nosotros en la oratoria académica podemos tener en una clase, en una interacción con un público auditorio que va a aprender, pero que también va a aprender el que lo dice. Entonces, eso va a ser muy interesante. Ahora bien, podemos iniciar también planteando un problema. Si el problema de la pandemia ocurrió por el descuido de X, Z o Y, según nuestro análisis, ¿cuál es el problema en el que nos vamos a involucrar? Ahora bien, tenemos un gran problema que resolver como humanidad, dado que el problema de la pandemia continuará todo el tiempo. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello. Por ello, y entonces ya iniciamos el desarrollo de la expresión, y algo que también va a ser muy importante es usar el lenguaje corporal. Parte de la movilidad en la oratoria académica nos permite movilizarnos. No olvidemos utilizar nuestra gesticulación, la expresión, la abertura de sorpresa de nuestros ojos, incluso fruncir el ceño. Nuestras manos tienen un factor de comunicación que también logra atrapar. Si el auditorio es amplio, podemos girar nuestras extremidades, nuestro tronco, para podernos referir, en el caso de cuando tenemos un pizarrón, pues no estar completamente de espaldas, porque eso también rompe esa comunicación que debemos de tener. Entonces, una expresión válida sería algo más o menos así. Buenas tardes, con el gusto de saludarlos en la Universidad de Las Tunas, esta universidad pletórica enclavada en el centro de una de las islas más históricamente representativas de la revolución de toda Latinoamérica. Hoy Susano García García, el de la voz, les saluda con mucho gusto para poder platicarles lo que ocurre en mi querido México a través de uno de los temas fundamentales que es la música del mariachi. Miren usted, y entonces ya tenemos una referencia, eso será muy importante. Yo les agradezco el favor de su atención. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Susano García en Facebook, Susano Discurso en YouTube, y como siempre desde nuestro querido país, saludar a todos quienes nos siguen a través de esta red. Saludos, mi estimado doctor Alberto Velázquez, saludos a todas y a todos los estudiantes de la Universidad de Las Tunas. Esperamos pronto saludarlos por allá. Espero en algo les haya servido esta contribución humilde desde México. Hasta la próxima.